Saludos amigos y nuevamente continuamos con otro capítulo, otro programa de su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Delia Dincy y estoy muy bien acompañada. Cicely, Dios es bueno. Gracias, sí, Dios es bueno todo el tiempo. De verdad que hemos aprendido mucho a través de estos programas y claro, también está con nosotros el pastor Carlos Muñoz y el pastor Héctor Delgado. Y gracias por acompañarnos también. No sé si tienen algo que decir o... Maranata. Maranata. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí y listo para continuar con esta jornada de estudio. Amén. Amén. Antes de entrar al estudio, tienes un material muy importante aquí. Tengo conmigo el libro del curso bíblico que se llama Las fascinantes profecías de Apocalipsis del pastor Héctor Delgado. Es un libro bastante poderoso donde podemos practicar y nuestros conocimientos, aprender más. Esta es la versión de alumno, pero ustedes también pueden conseguir la versión más grande, ¿verdad? Completa. La de maestro. La de maestro. ¿Dónde se consigue? Tenemos el autor aquí con nosotros. Sí. Bueno, esta versión es para el alumno, como dijo ella, pero hay una edición que es para maestro. El tono de la portada es más verde, más hacia el tono verde, moradita. Pero la diferencia es que el de maestro tiene notas de profundización que le dan información adicional para que el maestro pueda expandir. Al final presentamos algunos de los libros que hemos escrito también. Muy bien. Y pueden conseguirlo en la página de internet que tenemos, www.hadlibros.com. Así, muy bien. Pero también tenemos más material por aquí porque nuestros invitados, nuestros maestros, ellos quieren asegurarse que tengamos las herramientas necesarias, ¿verdad? Así que estos son de mucho material que ellos tienen para ofrecer, pero en esta oportunidad tenemos Daniel y Apocalipsis, este folleto que Amazing Facts a través del pastor Carlos Muñoz nos está ofreciendo gratuitamente. Ustedes simplemente se tienen que comunicar con nosotros aquí en 3ABN Latino y con mucho gusto se la vamos a hacer llegar a sus hogares para que ustedes estudien con nosotros. ¿Cierto? Amén. Amén. Y yo les recomiendo personalmente los libros de Héctor. Tengo varios de ellos y son excelentes. Muy buenos libros. Tengo una pregunta. Yo sé que los hermanos están listos para el estudio de la hora, pero para mí sería importante saber si ustedes ofrecen de su tiempo ser invitados a cualquier parte del mundo para llevar a cabo una semana de énfasis en Apocalipsis y... Reavivamiento. ¿Reavivamiento o no? Sí, claro que sí. La gente puede contactarnos. ¿Sí? Sí, Muy y bien. podemos hacer arreglos para estar con ellos. Sí, usted dice que le pueden contactar Contactar vía correo electrónico Héctor@gmail.com. Muy bien. ¿O nuevamente? adelgado.hector@gmail.com. También pueden chequear nuestra página de Facebook, Sí. Pastor Héctor A. Delgado, o HA de Libros también. Muy bien. Gracias, Pastor Delgado. Y usted, Pastor Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz @hotmail o Gmail. Cualquiera de los dos. Puede ser hotmail o gmail.com. Ah, ok. Y también Descubriendo el Apocalipsis en Facebook. Y en YouTube. Descubriendo el Apocalipsis en YouTube. Muy bien. También hacemos evangelismo, semana de reavivamiento, adiestramiento de evangelismo. Sí. O lo que nos piden. Si nos piden una semana de mayordomía, Amén. piden una Un semana mes. de lo que... Un mes de Sí, lo que dependiendo de sea. la necesidad de la iglesia. Claro, exactamente. Qué bien. Así es. Ustedes son una bendición. Amén. Ustedes también. Gloria a Dios, amigos en casa. Aprovechen estos hombres de Dios, quienes están dispuestos a dejar sus comodidades, sus casas, para ayudarnos a todos a aprender más del amor y el carácter de Dios. Amén. Amén. Deseamos dedicar esta hora a nuestro Señor Jesús. Ya hemos orado aquí en los estudios, pero nos interesa orar con ustedes. Dios sabe sus necesidades y deseamos sobre todas las cosas que ustedes puedan enfocarse en el estudio y que los problemas no le invaden su mente. Así que, Pastor Muñoz, le voy a pedir que por favor nos lleve a Dios en oración antes de tocar el tema de esta hora. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de venir juntos. Gracias. Gracias por ser parte de tu pueblo, por ser tus hijos y tus hijas, y gracias por que ahora vamos a abrir tu santa palabra. Queremos que tu gloria se vea
Queremos que tu nombre sea exaltado en todo, como lo es, y para el propósito del cual tienes nuestro libro, Padre, para que podamos conocerte y enamorarnos de ti. Que esto sea para edificación, crecimiento y fortaleza espiritual. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, estamos en unos temas profundos, unos temas complejos, ¿verdad? En los temas del tema especialmente de las trompetas. Entonces, antes de continuar, quiero preguntarle, hasta ahora que hemos aprendido las trompetas, ¿cuál es la esencia de las trompetas en Apocalipsis capítulo 8 y 9? ¿Cuál es la esencia? La protección de Dios. Ok. Él es justo. Okay. Su pueblo ha sido perseguido y Él muestra su... Cuando uno usa la palabra ira de Dios, como que la desconecta de Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puede tener una ira? ¿Verdad? Pero así como nosotros los padres queremos proteger a nuestros hijos y Él sobre todas las cosas. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, claro. Pero conecto ese amor y esa protección que puedo palpar así como madre, pero también le agradezco a Dios que no importa lo que pase, siempre que yo sea fiel a Dios y siga, Él siempre va a protegerme. Amén. Y la Biblia dice que defenderme. Su pueblo es como la niña de sus ojos, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, tú habías mencionado en unos temas anteriores, el propósito de las trompetas es, entonces, Dios llevar a cabo sus juicios contra los opositores, ¿verdad? Los que están oprimiendo a su pueblo, los que están atacando a su pueblo. Ese es el enfoque de las trompetas. ¿Y quieres añadir algo, Héctor, sobre lo que ya hemos hablado? ¿Algún bueno, main idea recordar el pasaje de Números. Las trompetas suenan como un recordativo para el pueblo de Dios, para la seguridad del pueblo de Dios. Esto indica que Dios los tiene pendiente, los está protegiendo, los va a proteger, los tiene en memoria, los tiene pendiente y va a castigar el imperio que lo está persiguiendo. Muy bien. Las trompetas son juicio de Dios a los poderes opositores que persiguen al pueblo de Dios. Muy bien. Amén. Y en el episodio anterior habíamos estudiado las primeras 4 trompetas, ¿verdad? Sí. La representación de esa época del Imperio Romano que está persiguiendo al pueblo de Dios y cómo Dios fue entonces con cada trompeta, con cada reino que utilizó para ir debilitando y deshaciendo, y el imperio se deshizo, ¿verdad? Como habíamos visto, hablamos un poco en Daniel, pero luego que el imperio se deshace, el Imperio Romano se deshace, se levanta un poder, un nuevo poder, pero este poder es diferente al poder imperial, porque este poder ahora es un poder religioso, ¿verdad? Y se levanta y entonces entra y toma ese control. Y ahí es donde habíamos hablado de que ahora está pasando la transición de un poder a este otro poder, ¿verdad? Eso se ve en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. ¿Y qué ocurre? Entonces ahora Dios tiene que traer juicio sobre ese también, ¿verdad? Sí. Porque como hemos hablado ya, ese poder empezó a enjuiciar al pueblo de Dios, empezó a perseguirlo, empezó la persecución, la Inquisición, todas un sinnúmero de atrocidades que se cometió en contra del pueblo de Dios. Ahora Dios, ¿qué hace? Ahora hemos visto que en el capítulo 9, entonces se abre el abismo, ¿verdad? Y yo creo que el episodio anterior me emocioné y quizás no fui muy claro. Este poder que estamos hablando que se levanta después de la caída del Imperio Romano, ahora va a ser atacado por estos poderes que están sortados en el abismo, ¿verdad? Este poder se levanta, este poder perseguidor que Pablo dice estaba detenido, pero se le ha levantado cuando el poder político ya es quitado. Este poder surge y ahora Dios, ¿qué va a hacer? Ahora Dios va a levantar también, sacar del pozo del abismo ¿para qué? Para atacar ese poder, porque ese poder está también haciéndole daño al pueblo de Dios y peor aún porque está corrompiendo, está contaminando, está distorsionando los principios y las verdades de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces habíamos hablado la última vez sobre la estrella que cayó del cielo y a quien esa estrella se le da la llave del abismo. Y me acuerdo que Héctor estaba dando un punto muy interesante. A ver, Héctor, si puedes volver a tocar. ¿Respecto a las estrellas o respecto a la llave? La estrella primero. Ok, la estrella. Bueno, estuvimos hablando en el programa pasado que las estrellas se utilizan en las escrituras de diferente manera. Dijimos que pueden hacer referencia a ángeles malignos, a Satanás que cae como un rayo. Puede que haga referencia a líderes del pueblo de Dios, pero también puede hacer referencia a líderes que son falsos maestros, como en el caso de Judas.
Y también mencionamos el caso del lucero, que como una estrella es arrojado a la tierra, en Isaías 14. Allí hace referencia al rey de Babilonia, como un poder que Dios en un momento determinado utilizó como un instrumento o medio de castigo para disciplinar a su pueblo que estaba hundido en la apostasía. Exactamente. De manera que con esta estrella nosotros llegamos a un punto interesante. Ya no tenemos al Imperio Romano unificado, ha sido dividido por las invasiones de las tribus bárbaras, y las primeras 4 trompetas hacían referencia a esos ataques, mirando nosotros la fraseología cuando la estuvimos estudiando. Entonces, en la tercera trompeta, una estrella cayó. Muchos han llegado a creer que esa estrella es la misma que está aquí, pero no puede ser la misma porque aquella es una estrella ya caída, que recibe de hecho nombre propio, esta no lo recibe, y gramaticalmente decíamos que Juan no ve una estrella caída, sino una estrella que está cayendo. Juan está presenciando el hecho de la caída de la estrella y ve que entonces se le otorga una autoridad para liberar fuerzas malignas que atacan al poder opresor, que en este caso sería la fase cristiana de Roma. Y dijo que esta estrella no tiene nombre, pero la anterior es Ajenjo. Ajenjo. Sí, exactamente. Significa amargo. Amargo. La amargura. Sí, y describe porque también cuando cayó esa estrella, dijo que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Muy bien, entonces continuamos en el capítulo 9 de Apocalipsis y estudiamos... Vamos ahora en el versículo número 3, ¿verdad? Sí. Ahora lo que vamos a ver es cómo estas fuerzas que fueron soltadas ahora van a invadir a ese poder que está tratando de perseguir al pueblo de Dios, que está tratando de corromper al pueblo de Dios. Es interesante notar, y lo hemos hablado, de que a veces Dios utiliza al enemigo, ¿verdad? Para atacar al enemigo. Dios utilizó a Babilonia, ¿verdad? Dios utilizó a los medios persas. Y es importante entender la soberanía de Dios. Dios tiene poder y facultad, pero claro, como vimos, Dios permitió que Babilonia hiciera el trabajo de él, pero luego Dios los castigó a ellos por haber hecho ese trabajo, ¿verdad? No es que Dios los mandó ni que Dios desea el mal de nadie, sino que Dios lo permite, exacto. Dios entonces permite la libertad del ser humano. No sé si querías comentar algo ahí. Bueno, es interesante. Usted mencionó el caso de Babilonia, que en un momento determinado fue un instrumento para castigar al pueblo apóstata de Judá. Pero posteriormente los medos y persas fueron el instrumento con el cual Dios castiga a Babilonia. Posteriormente castiga a medos persas a través del imperio griego y así sucesivamente. No tenemos que sorprendernos si aquí encontramos a Dios utilizando un poder malo, por decirlo de esa manera, para castigar a otro poder malo también. Así que es como la dinámica de la filosofía de la historia, cómo opera la revelación bíblica. Exactamente. Vamos entonces a leer del 3 al 6. Si las damas pueden ayudarnos. Sí. ¿Quieres leer, amor? Dice el 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni aún ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sigo? Sí, hasta el 6. Ok. Y les fue dado que no matasen, sino a los que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Muy bien, entonces ahora nos habla de langostas. Y que tienen poder como los escorpiones de la tierra. ¿Verdad que sí? Pregunta, ¿serán literalmente langostas? No langostas del mar, ¿verdad? Las langostas, el insecto, ¿verdad? El insecto, así es. Pero antes de entrar a eso, yo creo que tenemos que tomar una pausa. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nuestros amigos sepan que se pueden comunicar con nosotros y también enviar sus preguntas y curiosidades. Así que regresamos después de esta breve pausa. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Estamos aquí listos para compartir y continuar el estudio de hoy. Busquen sus Biblias, amigos, en casa y busquen en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 al 6. Es lo último que se leyó por Cicely, pero vamos ahora a indagar en cada versículo para ver cuáles son las lecciones que Dios tiene para nosotros aquí. Muy bien, entonces quedamos que cuando se abre el pozo son soltados las langostas, ¿verdad? Langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, langostas son literalmente langostas las que van a atacar los poderes opositores de Dios, ¿verdad? No tiene sentido. Ahora le hago una pregunta. ¿Aparece una plaga de langostas en Egipto? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Una de las plagas que Dios envió fue la plaga de las langostas. Sí. Ahora, ¿qué representan las langostas en el contexto? Vamos a mirar, vayan conmigo al libro de Jueces. Solamente quiero enseñarle dos versículos. Hay muchos que se pueden utilizar sobre qué representan langostas. Jueces, ajá. ¿Qué? Capítulo 6. Jueces capítulo 6. Muy bien. Jueces capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer el 5 primero. Si lo quieres leer, Tita. Sí, cómo no. Jueces 6, versículo 5 dice, con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. Exacto, entonces está hablando de cómo los enemigos de Dios, ¿verdad? Estaban atacando al pueblo y dice que venían como langostas. Es interesante la versión tuya porque la mía dice que las tiendas en gran multitud como langostas. Vamos a anotar el 7:12, el mismo capítulo 7, versículo 12. Y le voy a compartir unos versículos a los que nos están viendo. Jeremías 51, del 13 al 30 también. Joel capítulo 1 y Joel capítulo 2. Si leen esos versículos también, ahí menciona el contexto de lo que son las langostas. Jueces capítulo 7, versículo 12. ¿Este lo quieres leer tú, amor? Sí, Jueces 7, 12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Muy bien, entonces, Amén. ¿qué representan las langostas? ¿Representan? Ejércitos numerosos. Ejércitos numerosos. Devastadores. ¿Verdad? Devastadores que cuando fueron a Israel, a atacar a Israel, acabaron con todo. Las langostas cuando cayeron sobre Egipto, ¿verdad? Acabaron. Todo. Entonces significa que hay un ejército numeroso, ¿verdad? Que tiene un poder como los escorpiones. ¿Dónde está el poder del escorpión? En su cola. En la cola. En la cola, ¿verdad? Un animal muy pequeño, muy peligroso, ¿verdad? Sí. Y dice que entonces estos ejércitos se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Noten que aquí, aunque Dios está permitiendo que estos poderes ataquen a los enemigos de Dios, los está limitando también, ¿verdad? Está diciendo, no dañen a la hierba, a la tierra, ni a la cosa verde, ni a ningún árbol, ni solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Interesante, significa que hay un grupo de personas que van a ser protegidas porque dice que tienen el sello de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo parecido a eso en Apocalipsis capítulo 7? ¿Verdad? Sí. Y alguna gente incluso dice, ese sello de Dios que está en el 7 debe ser el mismo sello de Dios, y a veces entonces aplican este periodo de tiempo a esa época final, de ese sellamiento final. Pero hay problemas con eso. Primero, el mismo Héctor había mencionado que en el versículo 13, todavía está en el altar de oro, ¿verdad? Sí. Dice que los 4 cuernos del altar de oro estaban delante de Dios. Significa que todavía no se ha llegado a la época final. Todavía estamos en esa mediación en el lugar santo, todavía en esa época. Algo más que podemos añadir, Héctor, sobre ese asunto del sello de Dios, porque a veces trae confusión. Sí, pero antes quiero también abordar algo sobre las langostas. Okay. Usted refirió a un pasaje muy importante en Jeremías. Jeremías 51, diríamos 12 y verso 13. Precisamente ese capítulo contiene un oráculo o una profecía
contra Babilonia. Y Dios dice allí que cuando llene la ciudad de hombres, lo va a llenar de un ejército de hombres tan numerosos como langostas, como si fueran langostas. De manera que la imagen de langosta para representar ejércitos voraces, numerosos y destructivos, es apropiado para representar un gran ejército, las langostas, que causará una devastación a un imperio opresor. La temática una y otra vez reaparece. O sea, hay algo que queda claro. Quizá todos los detalles de los símbolos de la trompeta no podamos precisarlo con un evento histórico, pero en sentido general, el ataque está quedando muy claro, la idea está quedando muy clara. Es un poder opositor que se está destruyendo, que se está contrarrestando. Viendo al tema del sello de Dios, Carlos tiene razón cuando dice que esto no hace referencia al tiempo del fin. Siempre que encontremos la palabra sello de Dios o el término sello de Dios, no debemos concluir que está hablando del sello escatológico. Por ejemplo, Efesios 1:13 habla de que fuimos sellados cuando creímos Santo, para el día de la redención. De manera que debemos, y Pablo utiliza el término sello como sinónimo de confirmación en Romanos 4. De manera que nosotros estamos obligados a entender, no siempre de la misma manera, la frase, quienes no tienen el sello de Dios, bajo el contexto de esta trompeta, sencillamente es aquellos hombres que no se identifican con Dios, que Dios no los reconoce como suyo y por lo tanto los reconoce como enemigos de su causa y por eso lo está atormentando. Cabe destacar también que esta trompeta tiene solo un objetivo: atormentar. Atormentar. No tiene la intención de destruir ni matar a nadie, solo atormentar. Y dice, luego reafirma que en aquellos días, verso 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. De manera que Dios determina que reciban un tormento. El poder opositor ahora está siendo atormentado, castigado, pero no es el momento de darle muerte, de darle muerte. Ese momento viene más adelante. Exactamente. Entonces, con la palabra sello marca, señal. Tanto en hebreo como en griego, cuando usted lo estudia, está implicando lo mismo. Por ejemplo, a veces dice la marca de la bestia, o la sello de la bestia, o la señal de la bestia, marca de Dios, sello de Dios. Y siempre lo vemos desde el principio. El mismo Caín, ¿verdad? A Caín se le puso un sello. Dios entonces, cuando pone un sello, es una protección que está haciendo, un apartado, porque dentro de este ataque que se le está haciendo al enemigo de Dios, el pueblo de Dios está ahí también, ¿verdad? Entonces Dios está cuidando, aún dentro de este periodo de tiempo, Dios está cuidando a su pueblo. Ahora, versículo 5, le fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Verdad? 5 meses. Aquí viene cuántos días son 5 meses. Bueno, si calcula como 30 días. 30 días, ajá, el calendario religioso. 150. 150 días, ¿verdad? Y ahí se aplica entonces el concepto de un día profético. Un día profético es equivalente a un año profético. Significa que hubo una época de 150 días en donde el enemigo de Dios fue atacado por otro enemigo, ¿verdad? Que estaba enviándole un juicio a ese enemigo de Dios por las cosas que estaba haciendo por un término de 150 días, ¿verdad? ¿Será que hay un periodo de tiempo en donde esto ocurrió? Donde verdaderamente hubo este poder opositor. Recuerda, el romanismo imperial cae, se levanta el romanismo cristiano, ¿verdad? Persiguiendo y atacando al pueblo de Dios, pero a la misma vez Dios tiene otra fuerza, las langostas, que los está atacando a ellos y los está persiguiendo, ¿verdad? ¿Sabemos quién es esa fuerza opositora que atacó al pueblo de Dios? Esa fuerza opositora que atacó a este sistema romano que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. 150 años, el enemigo. ¿Quién podría ser, Héctor? Interesante. Miren, la interpretación historicista plantea la idea de que este poder tiene que ver con el mundo islámico. Después de la caída del Imperio Romano y del establecimiento de la Roma cristiana, el peor obstáculo que tuvo la Iglesia de Roma fue los desafíos de las invasiones del mundo islámico, bajo su forma árabe y bajo la forma turca. De manera que este periodo ha sido entendido como un periodo de 150 años, en el que después de la muerte de Carlos Magno y hasta el establecimiento de Otón I como rey,
En el 814 murió. Desde el 814 hasta el 964. Es increíble que cuando Carlomagno muere, deja de provisto de la protección que él significaba para la iglesia contra los enemigos de la iglesia. Y es ahí donde empezó un periodo de 150 años realmente exacto, en el que la iglesia se vio hundida, invadida continuamente por el mundo islámico, y parecía que el mundo islámico iba abarcando el norte de África, todas las costas, todas las áreas que antes fueron cristianas, ahora eran musulmanas. Exactamente. El cristianismo se estaba reduciendo, comprimiendo, y se temió que incluso el Vaticano mismo cayera en manos del mundo árabe. Durante 150 años el mundo árabe atacó una y otra vez sin poder ser detenido, causando muerte, destrucción, devastación. Invadieron hasta la capilla de San Pedro. De pronto que fue increíble lo que ocurrió. Y curiosamente, 150 años después que entra Otón en escena, entonces este individuo representa una pared que empieza a defender la iglesia, a contener las invasiones árabes. Pero 5 meses de tormento, no es que quiere decir que esa trompeta se cumple en 150 años. No, es que dentro del periodo de tormento que la trompeta hay 150 años reservados para un castigo especial e intenso, que no causó la muerte, pero que los atormentó de manera indefinida. Amén. Amén. Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí. Increíble cómo entonces se está viendo esto, cómo Dios lo permitió. Incluso cuando dice que ese pozo se abrió, ¿verdad? Algunas personas entienden que eso está hablando de las regiones del desierto árabe, donde entonces estos seguidores, ¿verdad? Donde el movimiento musulmán extendió sus conquistas. Y cómo la Biblia lo explica, ¿verdad? Cae perfectamente con la explicación. Versículo 7, vamos a leer, amor, puedes leer del 7 al 11. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otros 5 meses. Okay. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Muy bien, entonces aquí está recalcando, noten cómo dice, semejante, como cabello, como leones, como corazas, como escorpiones. Esto nos ayuda a entender, ¿verdad? Que estos no son elementos literales, sino que está representando estos ejércitos que por 150 años Dios le llevó a cabo, ¿verdad? Un juicio especial, un juicio acertado en este periodo de tiempo. Y luego entonces ahora noten que menciona el ángel otra vez, versículo 11, tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, ¿verdad? El mismo abismo que había sido abierto ¿cuándo? En el versículo 2, ¿verdad? Dice el ángel, un ángel cae, ¿verdad? Se abre el abismo y ahora entonces ahí es donde se abre como humo, un gran horno. Y ese se le llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, ¿verdad? Apolión, que significa destructor. Destructor, ¿verdad que sí? Sí. Cuando leemos esta descripción, estamos ante uno de los pasajes más complejos de la Biblia. No podemos ser dogmáticos, repetimos eso. Trabajamos los símbolos y tratamos de encontrarle un cumplimiento en la historia. Yo quiero hacer una pausa. Estamos obligados a encontrar cumplimiento histórico a los símbolos apocalípticos. Cuando en Daniel, que es el modelo que nosotros seguimos y sobre el cual se edifica Apocalipsis, se analizan, se proyectan los símbolos de los imperios. Por ejemplo, la cabeza de oro es un símbolo de Babilonia, pero de ningún otro poder. La plata es símbolo de Medo-Persa, pero de ningún otro poder. De manera que ni un símbolo apocalíptico se puede aplicar a 2 cosas a la vez y al mismo tiempo estamos obligados a encontrar un cumplimiento histórico en el símbolo apocalíptico. Igualmente el león es Babilonia y nadie más. Así que tenemos que ver el cumplimiento en la historia y no podemos hacer doble aplicación del símbolo, sino solo y una única aplicación. Sí. Cuando llegamos a este capítulo, reconocemos las dificultades que afrontamos, pero no podemos aceptar la idea de que la estrella que cae es Satanás, que sería una interpretación, por el hecho de que Satanás es cierto que lidera la fuerza del mal, pero en esta trompeta él no es el líder de la fuerza del mal.
la estrella que cae solamente tiene una llave para abrir el pozo, pero quien realmente está liderando la onda o la ondanada de langosta del ejército es otro individuo a quien se le da el nombre del ángel del abismo. Es bueno entender que la expresión ángel para nosotros siempre hace referencia a un poder, a una inteligencia celestial, a un ser espiritual. Pero en las Escrituras sencillamente dice ágelos, que eso significa mensajero. De manera que estamos hablando del mensajero del abismo. Por consiguiente, no tiene que ser necesariamente ese mensajero un ser celestial. Puede ser un ser humano que esté siendo facultado por la estrella que cae, por ese poder superior. Muy bien. Estamos candela, repetimos, ¿verdad? Porque estos versículos, estos capítulos que estamos leyendo son los capítulos quizás más difíciles de explicar, y como mencionó Héctor, nosotros estamos solamente presentando algunas evidencias, algunos puntos. No significa que esto es verdad, esto es así, esto está escrito en piedra, sino que basándonos en los textos que estamos viendo y en la historia, podemos entonces llegar a una conclusión razonable y decir, entendemos que esto es lo que está hablando, ¿verdad? Sí. Y como siempre, conociendo a Héctor, conociéndome a mí, a ustedes, siempre queremos seguir estudiando, seguir escudriñando, seguir dejando que la Biblia nos hable. ¿Amén? Amén. Muy bien. Durante toda la parte que leímos desde el 3, me di cuenta que cuando habla de langostas, león, se refiere específicamente entonces a una característica natural de ese animal que él está aplicando a cada una de los aspectos en el rol que maneja. Entonces quiere decir que, entonces, como decía Héctor, es imposible tomar cada animal literal. O sea, eso es lo que te ayuda como a entenderlo, básicamente. Sí, la descripción misma se mueve entre muchos símiles. Era como era semejante a. De manera que Juan está describiendo un ejército de langosta indiscutiblemente, pero es evidente que Juan no está hablando de langostas normales, no está hablando de una invasión de langosta literal, porque ninguna langosta se describe bajo esos términos. El antecedente más inmediato que tenemos de ese pasaje es Joel capítulo 1, que ya Carlos mencionó hace un rato. Y precisamente en el capítulo 1 de Joel sí tenemos una invasión literal, pero al mismo tiempo es descrita con términos de león, como de caballos que van a la batalla, y Dios lo llama mi ejército, en los fuertes que van a la batalla. ¿Por qué? Porque precisamente Joel está partiendo de un principio diferente. Joel no está partiendo de un principio simbólico para hacer una aplicación. Joel está tomando un evento literal que viene como una invasión de un ejército a destruir todo lo que es natural y que depende para la alimentación del pueblo, para utilizarlo como una ilustración de una invasión futura que no es más que el imperio babilónico, que viene como una plaga de langosta a devastar todo. En el caso de Apocalipsis no son langostas regulares. Nota que ellas no atacan las hierbas. Si fueran langostas regulares normales, no atacaran a hombres, atacaran la vegetación. Pero el hecho de que no atacan la vegetación, sino a los que no tienen el sello de Dios, indica que es la invasión de un ejército que tiene como objetivo atormentar a una clase particular de personas, aquella que en ese momento de la historia Dios no puede reconocer como representantes suyos. Exacto. Entonces, llegamos a la conclusión razonable que entonces este periodo de tiempo y esto que está siendo mencionado aquí son los ataques de las invasiones y los ejércitos islámicos en contra entonces del poder romano cristianizado, ¿verdad?, que se había levantado en ese momento, y Dios, y efectivamente la historia confirma estos hechos. Amén. 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 Yo tenía una pregunta, no sé. Por ejemplo, la primera parte mencionaba 5 meses, pero luego se vuelve y se mencionan 5 meses. ¿Son 2, 5 meses o es el mismo? Es el mismo. Voy a comentar algo extra aquí, lo iba a dejar, pero ya que hace la pregunta, vamos a tratar de expandir un poquito más el significado del texto. Recuerden que en las trompetas tenemos la imagen de la creación, pero en sentido contrario, allí siendo construida, ordenada y formada, y aquí siendo totalmente destruida y dañada. Es el concepto de la creación, pero en sentido inverso. Dios está destruyendo aquí todo lo que en Génesis fue creado, porque es un castigo para debilitar el poder opositor. Ahora bien, 5 meses precisamente es el tiempo del diluvio.
Entonces, que está devastando también la creación. Por consiguiente, es un juicio divino lo que tenemos aquí contra los impíos, en este caso el poder opositor. Otra vez se reafirma la misma idea, pero también muchos comentadores han dicho que 5 meses es el tiempo de vida normal de la langosta, pero estudios recientes han demostrado que realmente las langostas pueden vivir hasta mucho más tiempo, hasta 12 meses. De manera que 5 meses se creyó en un tiempo que era el tiempo promedio de vida. Eso revela nuevamente que tampoco está hablando de un ciclo real de animales reales para describirlo como tal. Estamos ante una imagen simbólica totalmente impresionista para describir la invasión de un ejército extremadamente numeroso, devastador, que tenía por orden de Dios, pero impulsado por las fuerzas del mal, la autoridad para atormentar un poder que perseguía al pueblo de Dios, que si no hubiese sido invadido una y otra vez, hubiese utilizado todo el poder que tenía en la Europa occidental para destruir todo lo bueno y puro que quedaba en el cristianismo. Y vamos a ver más adelante cuando vamos a Apocalipsis 12, donde Dios le pone una protección especial a su pueblo y vamos a ver que está hablando del plan de salvación, ¿verdad? Dios lo tiene que proteger porque si no hubiera sido por este poder que se levantó, el pueblo de Dios hubiera sido acabado. Entonces, Dios lo envía para aliviar, ¿verdad? Para aliviar la presión que estaba llevándose sobre su pueblo. Candela, ¿verdad? Dice, vamos al versículo número 12. Dice, el primer ay pasó y aquí que vienen aún, ¿qué cosa? 2 ay. Dos ayes después de apenas ese es el primer ay que el Señor le envía a su enemigo. Ahora vamos a leer el versículo 13 y 14. Y dale, ¿lo quieres leer? Sí, dice así el versículo 13 del capítulo 9 de Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Muy bien, entonces aquí se está hablando de la sexta trompeta y oye una voz. ¿De dónde escuchan la voz, Juan? ¿De entre dónde? De entre los 4 cuernos. De los 4 cuernos del 4 cuernos del altar de oro. Altar de oro que estaba delante de Dios. Significa que ¿en dónde todavía se está escuchando la voz? En el lugar santo. En el lugar santo. Significa que todavía estamos en ese periodo de tiempo en donde todavía Cristo no ha pasado al lugar santísimo, ¿verdad? Todavía estamos al borde. No hemos llegado al tiempo del fin. Estamos cerca, pero aún no hemos llegado a ese momento, ¿verdad que sí? Y esto nos ayuda a entender. Noten algo, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Ahora vamos a ver una similitud entre las trompetas y los sellos, que ya hemos visto algunas. Lee, por favor, el versículo 12. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Muy bien. Nuevamente, entonces, sexta trompeta, ¿qué se dice? Se desatan los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Pero en el 16 dice entonces, se derramó la copa sobre el río Éufrates y el agua se secó, ¿verdad? Sí. Nuevamente, plaga parcial, ¿verdad? Apocalipsis 16, vamos a ver más adelante, como mencionó Héctor, plagas completas. De hecho, cuando lleguemos al 16, vamos a ver que Héctor mencionó algo muy interesante. A mí me encanta este tema, ver cómo las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16 deshacen los 6 días de la creación. Y así como la tierra empezó en un estado abismal, vacío, así vuelve a estar nuevamente después de las 7 plagas, que es lo que menciona cuando el diablo es atado. Pero vamos a regresar ahí. Estaba en el 13 del capítulo 9 de Apocalipsis. Estamos en el 9, exactamente. Entonces, diciendo al sexto ángel que desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora hay 4 ángeles, ¿verdad? El número 4, representativo también en la profecía. 4, piensen en 4. Dirección, Muy norte, bien. sur, o sea... Totalidad. Sí. Los 4 puntos cardinales implicando, también se acuerdan cuando el sello en el capítulo 7, cuando dice que los ángeles, dice que venía de los 4 ángulos del viento, ¿verdad? Que detenían los 4 vientos, perdón, de los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Entonces significa que estos 4 ángeles estaban como, estaban junto a este poder, ¿verdad? Junto a este poder babilónico. Significa que lo que vimos en la primera parte del 9, hay un ataque parcial, ¿verdad?
se le dio por 150 años, se le atacó. Pero ahora, como quien dice, este poder que tenía este tipo de protección, se le iba a ¿qué? A retirar. Se le iba a retirar ese poder, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú lo ves, Héctor? Bueno, ustedes recordarán que las langostas tenían poder de destrucción en la cola. Ajá. Sí, como el escorpión. Pero bajo la sexta trompeta, el ejército tiene poder de destrucción en la cola y en la boca. Lo que indica que el juicio es más severo, más fuerte. Doble. En la quinta trompeta, el ejército que se liberó solo tenía autoridad para atormentar, no para matar. Y un periodo de tiempo. Y por un periodo definido. Pues aquí ellos tienen ahora la autoridad para destruir, para provocar la muerte que bajo la quinta trompeta no se le permitió. Y de hecho tenemos un periodo de tiempo que quizá lo veamos también más adelante en los minutos que nos quedan. Exacto. Nos quedan pocos minutos. Vamos Ya, ahí al versículo 15. Sí. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Sigue hasta el 19. Ok. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos tenían como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ay. Entonces ahí la intensidad, ¿verdad? El segundo ay, se intensifica entonces la guerra en contra de este poder opositor del pueblo de Dios. Y ahora, como mencionó Héctor, ahora ya no hay una protección, no solamente se atormenta, sino ahora hay muerte, ¿verdad? Y una tercera parte de los hombres, jinetes, 200 millones. Y es interesante decir, oí el número de ellos. Ese jueguito se ve bastante en Apocalipsis, donde Juan dice, vi y oí. Y oí, ¿verdad? Vi y oí. Y siempre lo que él ve se aplica a lo que él, a lo que él está oyendo, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas 3 plagas, ¿verdad? La plaga de fuego, la plaga de humo y la plaga de azufre, está entonces llevando a cabo la tercera parte de muerte de los hombres por medio de estos poderes que se están llevando a cabo. ¿Algo que quieres añadir aquí, Héctor? Bueno, repetir algo que hemos dicho, quizás no debamos concentrarnos tanto en todos los detalles, sino tomar el tema general. Aquí aparece la expresión ángeles otra vez. Algunos han creído que son los mismos 4 ángeles del capítulo 7, pero recordamos que los del capítulo 7 están en un contexto muy diferente y tienen un objetivo distinto. Aquellos están deteniendo vientos y estos están siendo liberados. Por lo tanto, aunque son 4, no podemos confundirlo uno con otro. Y quizás sean los mensajeros que son como los instrumentos que cumplen el juicio divino y que comandan los ejércitos que finalmente hagan de provocar la herida de muerte a este poder. Muy bien. Entonces, podríamos decir, viendo la historia y según lo que sabemos que pasó con el poder romano, cuando se levanta el poder romano cristiano, que recibe entonces su herida, ¿verdad? Recibe su golpe final. El golpe del ejército musulmán era para debilitarla, pero luego entonces aquí ya está recibiendo un golpe fuerte, ¿verdad? Podemos decir que entonces este periodo de tiempo cae por medio de la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves? Bien, si nosotros estamos asumiendo esta posición, que lo que tiene que ver con el mundo islámico está limitado a la quinta trompeta. La propuesta que estamos haciendo es la siguiente, que en la sexta trompeta tenemos, como mismo lo especifica el símbolo, una herida. De manera que estamos mirando el cumplimiento de la herida de muerte que se menciona en otras partes de Apocalipsis en el contexto de esta trompeta. Amén. Bueno, amigos,
Está muy, pero muy interesante, intenso, profundo. Pero hasta aquí llegamos para un break, ¿verdad? Así que vamos a compartir información de su programa Salvación en Señales y Símbolos. No duden de comunicarse con nosotros. Nuestros invitados también del panel, ellos están dispuestos a responder a sus preguntas. Ya tienen su correo electrónico, pero más adelante lo vamos a compartir también. Pero por ahora, simplemente deseamos que ustedes puedan obtener las copias de estos programas y usen en sus grupos pequeños y más. También con sus familias en casa lo pueden hacer y estudiar juntos en el momento que sea más conveniente para su familia. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, ya de regreso y vamos al grano, porque solamente restan unos minutos y queremos aprovechar para explicar y también darle tiempo a las personas pensar en lo que estamos compartiendo. Así que pausadamente. ¿Quién continúa? Carlos, yo, un servidor. Aquí podemos ver en el versículo 20 algo que aplica a nuestros tiempos aún todavía hoy. Si alguien lo puede leer. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Muy bien. Entonces está diciendo que a pesar después de este juicio que cayó, de estas 3 plagas que cayeron, que devastaron este sistema, dice que aún a pesar de eso, tú hubieras pensado que hubieran aprendido su lección, ¿verdad? Sí, tú hubieras pensado que se supone que Dios permite estas cosas para que el ser humano se dé cuenta, ¿verdad? Sí. Para que se dé cuenta de cuando estamos en un camino que no es la dirección y la voluntad del Señor. Pero dice que no aprendió el sistema, ¿verdad que sí? No aprendió. Y más adelante vamos a ver en los capítulos, vamos a ver cuál fue el problema por el cual no aprendió, ¿verdad? En vez de reconocer que no debió haber estado tomando la iglesia, tomando el poder político, en vez de darse cuenta que ese no es el plan de Dios, que la iglesia no está aquí como una entidad política y que la iglesia no debe estar utilizando los poderes políticos, esta iglesia entonces lamentablemente continúa, ¿verdad? Aún a pesar de recibir este golpe mortal, ¿verdad? Que no le da la muerte completa, porque vamos a ver que Apocalipsis dice que la herida es sanada nuevamente, pero no aprendieron y adoraron demonios, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver. ¿Dónde hemos visto ese tipo de vocabulario? Vamos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, y yo creo que esto enlaza bien con el punto que queremos hacer énfasis nuevamente de cómo estos poderes que representan Egipto, estos poderes que representan a Babilonia, cómo está esto entrelazado en la profecía. Daniel capítulo 5, cuando estás ahí, diga amén. Amén. Daniel capítulo 5 tenemos la historia del rey Belsasar. Belsasar es el nieto de Nabucodonosor, ¿verdad? En su arrogancia, en su prepotencia, él no quiere reconocer a Dios, como su abuelo Nabucodonosor lo llegó a hacer, ¿verdad? A pesar de su terquedad, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a reconocer al Dios de los cielos. Pero este Belsasar, en su arrogancia y su prepotencia, ¿qué hace? Dice, ¿quién quiere leer del versículo del 1 al 4? Del 1 al 4. Sí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino
y alabaron y dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Noten el vocabulario, ¿verdad? Casi palabra por palabra. Exactamente. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué fue lo que no los ayudó a reconocer el camino que estaban haciendo? Primero, que estaban bebiendo vino, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Que Babilonia tiene el mundo embriagados con el vino de Babilonia, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al capítulo 9, cuando hablamos de lo que estaban diciendo, que a pesar de las plagas, ellos continuaban adorando, ¿verdad? Estas imágenes, estos ídolos, hablando del segundo mandamiento, el segundo mandamiento que dice, no adorarás imágenes, no te postrarás ante ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Verdaderamente lo que es una rebelión en contra de Dios. Es una burla lo que está haciendo Balsasar. Él está diciendo, no quiere reconocer al Dios y está diciendo, ¿qué Dios ni Dios manda aquí? Aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Y vemos un poco la arrogancia también en la actitud aquí, con los hombres que no fueron muertos por estas plagas. Sí. En vez de el cristiano, a nosotros los cristianos, cuando nos pasa un evento, cuando nos pasa una tragedia, nosotros entonces queremos, Señor, ¿será que esto está pasando por algo que yo hice? ¿Será que yo he traído algo? ¿Será que mi camino está desviado de ti? ¿Tratar de reflexionar y cambiar? No. Le echamos la culpa a Dios. En su arrogancia están diciendo, no, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir en contra de esto. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos sin querer reflexionar, sin querer examinar, sin querer cambiar. ¿Ibas a decir algo, Héctor? Sí, que esa cita casi palabra por palabra también no solo recuerda el caso de Babilonia con Belsasar, sino que recuerda las palabras de Daniel, el reclamo de Daniel. Y tú sabiendo esto y tú conociendo, no tomaste una decisión diferente. Es como el mismo lamento y esta gente mirando lo que pasó y sabiendo lo que ocurrió, y aunque fueron castigados, no aprendieron para nada y siguieron aferrados a lo mismo, la idolatría. Quizás en este momento sería bueno, Carlos, fortalecer un poquito más todavía la propuesta que estamos haciendo. De alguna manera, quienes nos escuchan están oyendo, quizás por primera vez, no sé, que esta trompeta hace referencia a una herida de muerte en el sistema romano cristiano. Entonces, vamos a tratar de justificar esto diciendo que se debe recordar que tenemos dos motivos o dos temáticas de trasfondo para las plagas y también para las trompetas que estamos estudiando, que son las plagas de Egipto, que son castigo divino a un poder opresor, y también el tema de la caída de Babilonia, que precisamente es un castigo divino a otro poder opresor. Y es interesante que tanto del primer imperio que está siendo castigado, que es Egipto, sale el pueblo de Dios. Y también de Babilonia, cuando es castigada, surge un segundo éxodo, sale un remanente. Y precisamente vamos a estudiar en los programas más adelante que parte de la sexta trompeta es el surgimiento del pueblo remanente en el capítulo 10 de Apocalipsis. De manera que esas temáticas no podemos olvidarlas. Esos temas están ahí y debemos notarlo. Ahora bien, las primeras 5 trompetas tienen como trasfondo la temática de Éxodo y las plagas de Egipto. Pero la sexta y la séptima, la temática que toman son la de Babilonia. La sexta, ¿cómo sabemos que es la temática de Babilonia y ya no la de Egipto? Porque dice el río Éufrates. Y el río Éufrates aparece en la sexta plaga. Y el secamiento del Éufrates en la sexta plaga es el presagio de la caída de Babilonia en la séptima plaga. Por consiguiente, la sexta trompeta, al tomar la temática de Babilonia, nos lleva a un tiempo cuando ya Babilonia no es la ciudad antigua, sino ese poder espiritual apóstata y caído de la fase cristiana de Roma, que ha asumido una posición que anteriormente fue atormentada, pero no recibió una herida de muerte. Pero aquí se dice que recibe una herida de muerte, porque se da autoridad para matar. Ahora bien, ¿cómo sabemos que es una herida de muerte? Porque la muerte no es total, solamente se mata la tercera parte. Por lo tanto, es una herida parcial que quita influencia y predominio, pero no desaparece el sistema totalmente. Lo que sí hará desaparecer a este poder es la séptima trompeta cuando suene, porque entonces se instaura el reino de Cristo. De manera que esa temática de Egipto y de Egipto a Babilonia nos coloca a nosotros en la etapa cuando el poder
cuando el poder ya no es el poder imperial, sino esa fase cristianizada que asume la forma de la moderna Babilonia espiritual del tiempo del fin. Y es la que vamos a ver cuando terminemos con las trompetas. Vamos a entrar en el 12, el 13, el 14, y ahí entonces nuevamente el microscopio de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahí se hace un enfoque, y ahí sí que no hay manera de darle vuelta al asunto, donde las características son tan y tan y tan claras que presentan. Yo quería terminar este estudio regresando al punto de la intercesión, ¿verdad? Apocalipsis 9:13 dice que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, ¿verdad? Vemos que todavía, a pesar de todas las cosas que están pasando, la apostasía, la rebelión, la persecución, Dios está con su pueblo, ¿verdad? Amén. Dios está protegiendo y cuidando a su pueblo. Y quería ir a Romanos capítulo 8, porque es importante notar que a lo mejor nos están escuchando y nos están viendo, y las personas que nos están escuchando, viendo, quizás están pasando por una persecución, quizás están pasando por una dificultad, quizás están pasando por una lucha, quizás eso es una enfermedad, quizás son problemas financieros, problemas matrimoniales. No sabemos, pero sabemos que todo el mundo tiene problemas porque nosotros también tenemos problemas, ¿verdad? Claro. Y es bueno entender, y quiero recalcar este punto, que Cristo está intercediendo por nosotros. Amén. Cristo está con nosotros todavía. Gracias. Y por eso el mensaje de Apocalipsis, mirando tanto los momentos históricos como Él todavía estaba protegiendo y cuidando a su pueblo, también aplica con nosotros, ¿verdad? Hoy en día. Romanos capítulo 8, versículo número 34. Romanos capítulo 8, 34. Este versículo va directamente al aspecto de la intercesión, y como estábamos viendo en Apocalipsis, ¿quiere leerlo, amor? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Murió, ya murió. Amén. Resucitó, ya resucitó. Pero ¿qué está haciendo? Está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Ahora, a veces lo dejamos ahí. Cristo está intercediendo por nosotros, sí, pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la base, el fundamento? ¿Cuál es la sabrosura, la esencia de eso? Noten lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro, espada. Esto mismo es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios durante estas épocas que estábamos leyendo, ¿verdad? Sí. Estaban siendo perseguidos, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Y qué dice en versículo 37? Ante que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Amén. Jesús, Amén. nuestro Señor. Gloria a Es Dios. un mensaje de esperanza para nosotros, viendo como Dios en el pasado ha cuidado y ha protegido a su pueblo, y como todavía lo está haciendo hasta el día de hoy, presente con nosotros. Amén. Y como también le dio la oportunidad para que se arrepintieran al enemigo. Amén. Y solamente hay una Misericordia. cosa que puede hacer que nosotros nos separemos de Dios, y es nuestra decisión de no diariamente someter, de no entregarnos a los pies del Señor. Diríamos que las trompetas entonces nos dicen a nosotros, es probable que alguno de ustedes caiga víctima de la opresión, pero Dios no es indiferente ni está de brazos cruzados. Él está activo, está juzgando y está a favor de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Amén por eso. Bueno, amigos, compañeros, ya terminamos otra etapa de nuestro estudio y queremos invitarles a ustedes a continuar en los estudios con estos programas que seguirán por delante. Primeramente, Dios por delante, se van a llevar a cabo para todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.